En este segundo video de la primera clase de Bases Agrícolas Isotecnia 2021 vamos a hablar sobre sistemas. Una palabra que ya introdujimos en el primer video. El primer sistema que nosotros hemos discutido en biología, en las clases de biología el año anterior, es el ecosistema, o sea, ese sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos en un medio físico y que se relacionan todos entre sí, ¿cierto? Esa misma relación es la que nosotros tenemos que entender que se da en todos los sistemas, porque ya definimos sistema como algo complejo donde los componentes se relacionan entre sí. Un buen ejemplo es un ecosistema. Vamos ahora a sistemas particulares. Para poder comprender también los sistemas productivos, nosotros tenemos que recordar algo que también vimos en biología, que tenía que ver con la pirámide trófica o cadena trófica, en la cual basábamos la cadena de acuerdo a si los animales eran productores o si eran consumidores, y a su vez si eran consumidores primarios, secundarios y terciarios. Para ser productores tenemos que tener fotosíntesis, o sea que la parte productiva se adjudica solamente a las plantas. Los consumidores primarios son los animales herbívoros, muchos de ellos son los que forman nuestros sistemas productivos. Así que es muy importante saber cómo logramos una base de producción para poder tener ese alimento para el nivel de consumidores primarios. Nosotros ya definimos lo que era un sistema y ahora tenemos que entender por qué nosotros definimos como sistema a una empresa agropecuaria. Vamos a analizarlo. Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo humano, por ejemplo una familia, organiza, dirige y realiza de acuerdo a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente físico. O sea, fíjense, hay muchos componentes y acá se incluye el componente humano dentro del sistema de producción. Va a ser totalmente diferente el tipo de decisiones o el tipo de programación que pueda hacer una familia productiva, ya sea en un lugar como este que está en esta diapositiva en azul, a unas decisiones que pueda tomar una empresa o una familia en un sistema productivo que esté, por ejemplo, en uno de los valles de la línea sur, esto es del Caín para abajo. Entonces, el lugar, el clima, el paisaje, el relieve, todo va a ser diferente. Por lo tanto, hasta la cultura y la idiosincrasia de la gente influye en las decisiones que se toman en estos sistemas agropecuarios. Lo que es importante cuando uno analiza el concepto de sistema, cuando uno dice que el sistema tiene muchos componentes que interaccionan entre sí, es saber que el todo en estos casos es más que la suma de las partes. O sea, no sumamos la porción de suelo más la porción de agua más la porción de humano más 3 vacas más 2 gallinas más 4 ovejas, sino que el sistema es todo eso, pero el resultado es mucho más, porque lo que nosotros organizamos es un sistema productivo, con otra proyección. Entonces, en un sistema hay muchos componentes, pero la interacción entre componentes hace que el resultado o el todo sea mucho más que la suma de las partes. Si volvemos ahora a definir el sistema de producción agropecuario, sería la forma en que el productor organiza la utilización de sus recursos en función de sus objetivos y necesidades. Y está condicionado además por factores externos de carácter socioeconómico y ecológico. ¿Por qué entonces? Volvemos a lo mismo que venimos explicando. Tenemos componentes que ya dijimos en el video anterior que podían ser materiales o conceptuales, y esas componentes conceptuales
son los que determinan la organización y las relaciones que va a haber en un sistema agropecuario, y a su vez es dinámico, tiene un cambio continuo que hace que esa estructura, esa organización, sea de un cambio continuo, que evolucione hacia cambios mayores. Entonces, en una empresa agropecuaria tendría que definirse que el conjunto sea un conjunto armónico que funciona con la aplicación de la fuerza del trabajo del hombre sobre el capital y los recursos naturales mediante una adecuada administración persiguiendo objetivos precisos. Todas estas definiciones lo único que apuntan es a afianzar el concepto que nosotros venimos diciendo. Un sistema productivo tiene muchos componentes, los componentes interaccionan, la suma de las interacciones se multiplica y el resultado es más amplio que la suma de los componentes en sí. Entonces, de acuerdo al tamaño, al espacio o al nivel que tenga, que se considere, uno puede considerar los sistemas correspondientes. Si nosotros hablamos de una zona agroclimática, tendremos un sistema agroecológico. Si hablamos de una región, vamos a tener un sistema agrario. Si hablamos de un predio, por ejemplo, tenemos un sistema de producción. Si hablamos de un potrero, tenemos un sistema, por ejemplo, de cultivo o un sistema de explotación forestal o un sistema de encierre. Y si hablamos de un rebaño, hablamos de un sistema ganadero. O sea, siempre son sistemas y el sistema, de acuerdo al lugar, al nivel a donde esté ubicado, va a recibir diferentes categorías. Pero en general los elementos estructurales son siempre los mismos. Hay un medio natural en los sistemas agropecuarios, que es el suelo, el clima, el agua. Hay un medio humano que hace que haya relaciones estructurales y sociales. Y aparte hay un medio técnico. Ese medio técnico toma en cuenta las maquinarias, las herramientas, el material vegetal, el tipo de semillas que compramos, el animal que compramos, el animal que reproducimos, las técnicas de cultivo, el manejo del ganado, si vamos a hacer rotaciones, si no, si hemos hecho instalaciones de corrales, si hemos hecho estructuras de molinos, etcétera, etcétera. Todo eso conlleva a que se junten y tengamos un sistema de producción. Pero a su vez, lo que nosotros necesitamos es que ese desarrollo sea sustentable. Ese concepto nosotros ya lo vimos, o sea, implica hacer una producción, pero tener suficiente compromiso social y responsabilidad para que la aplicación de un modelo que nosotros queremos llevar a cabo, ya sea económico, político, ambiental y social, determinen que los recursos perduren y puedan ser utilizados por las generaciones futuras. O sea, si nosotros usamos mal los recursos, acabamos con ellos y eso no es un desarrollo sustentable. O sea, hacer un sistema productivo agropecuario que se termine mañana porque agotamos los recursos, en forma inmediata no nos sirve a nosotros y en el futuro estamos perjudicando a toda la región y a toda la gente que pueda llegar a necesitar vivir de ese sistema. Entonces, para que un sistema sea sustentable o sostenible, tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre lo ecológico, lo social y lo económico. Entre lo ecológico y lo económico, a ver, tiene que ser viable, tiene que ser factible de hacer, porque a veces nosotros queremos hacer una producción ecológica y no es rentable económicamente. Entonces hay que poder nivelar esos conceptos para que sea factible hacerlo en forma ecológica, pero que sea económicamente redituable. Entre lo económico y lo social tiene que ser equitativo, ¿no es cierto? Porque tiene que permitir el libre uso de los recursos a la gente que corresponde. Y entre lo social y lo ecológico tiene que ser soportable. O sea, tenemos que poder socialmente convivir con el concepto de ecología y de mantenimiento del medio ambiente. Ahora, los sistemas productivos ganaderos se definen de acuerdo a la especie
predominante que exista en ese sistema productivo. Hay campos que por su ubicación son solamente de ovinos, hay otros campos que son solamente de bovinos y hay otros campos que son mixtos. Vamos a poner los tres ejemplos más típicos, ¿no es cierto? Pero después vemos que hay muchísimas producciones pecuarias. Los sistemas, siempre que hablamos de producción de sistemas productivos con una sola especie, esto implica que la especie supera el 70% del stock ganadero del establecimiento. No quiere decir que no haya ni una sola vaca, sino que más del 70% son ovinos. Lo mismo para los bovinos, más del 70% son bovinos. En los sistemas mixtos compartimos y ninguno llega al 70% del total del stock ganadero. Cuando hablamos de ovinos, en la Argentina hay diferentes razas ubicadas en diferentes lugares que tienen que ver con las adaptaciones al medio y el objetivo de las producciones. Lo que es interesante ver, como en este gráfico que tenemos acá en esta tabla, es que en un siglo de diferencia, la producción ovina decayó terriblemente en la República Argentina. O sea, se pasó de tener muchos millones de ovejas a llegar a un tercio de esa cantidad. Y ahora estamos recuperando eso, estamos en valores diferentes, pero no lo voy a discutir porque hay una pequeña pregunta de cuestionario y se acompaña un pequeño trabajito con respecto a la exportación y producción ovina en la Argentina en 2020-2021. La tendencia de la producción ovina es tratar de producir lana y carne al mismo tiempo, o sea, que sean doble propósito, ¿no es cierto? En general se utiliza la carne, no se utilizan las menudencias, generalmente se descartan. Hay una pequeña cantidad de esas menudencias que se puede utilizar para hacer alimentación de mascotas o fertilizantes o alimentos para otros animales, pero no pueden ser consumidas ni por humanos ni por rumiantes. Después vamos a volver sobre este tema. Generalmente hay faenas estacionales porque las producciones están estacionadas y hay un nivel de exportación que es la de los animales más grandes, que es con destino a la Unión Europea, pero eso lo van a leer ustedes en el trabajo que les adjuntamos. Cuando hablamos de la producción caprina, está como en lugares muy específicos, ¿no es cierto? Y está culturalmente relacionada en la Argentina todavía al fenómeno de transhumancia, o sea, a la utilización, por ejemplo, en el norte neuquino, a la utilización de tierras fiscales o de tierras de precordillera. Por lo tanto, los crianceros suelen hacer un movimiento estacional de estos animales para poder aprovechar todos los pastos y los forrajes de los mallines en la precordillera y poder alimentar sus animales. Entonces, ese fenómeno de transhumancia tan típico del norte neuquino es característico de rebaños de ovejas y de cabras. Y bueno, aun cuando la producción pareciera no ser tan importante en la Argentina, hay un nivel de exportación, lo van a poder leer ustedes mismos, y a su vez, en algunos casos hay una utilización puntual del pelo de estos animales, entonces tiene un valor agregado. Cuando nosotros volvemos a lo que veníamos ejemplificando desde el principio, que es la producción o el stock de bovinos. Fíjense, este mapa tiene una relación con todos los que vimos anteriormente y obviamente el lugar mejor en la región pampeana o en la pampa húmeda es el que tiene la mayor cantidad de stock bovino, aún a pesar de el avance de la agricultura. Y después, si ustedes miran, tenemos diferentes razas y diferente participación.
En Patagonia hemos subido un poco de esa participación ya en este momento, pero bueno, los campos, la ganadería bovina se hace sobre campos extensivos y recién ahora se ha implementado lo que sea el ciclo completo. Estoy hablando ahora unos años desde ahora, se ha implementado el ciclo completo de los engordes a corral. Esto ejemplifica lo que yo les venía contando desde el principio, ¿no es cierto? Hacia dónde migran los bovinos. Migran desde esta zona que se ha transformado en netamente de agricultura hacia otros lugares. Y obviamente cada uno de esos lugares es marginal con respecto a la región pampeana y tiene condiciones diferentes, pero nunca tan buenas como la región pampeana, y disminuyen su calidad a medida que los alejamos, pero se van superando esas barreras con el reemplazo de producción de alimento mediante otras especies vegetales, engordes a corral, todo ese tipo de nueva tecnología que implica un componente más del sistema agropecuario y también implica una decisión más del que administra esos componentes. Este gráfico es simplemente para que después lo miren. En general, tenemos una baja porcentaje de producción de terneros. Cuando yo hipotéticamente les expliqué con 100 vacas vamos a tener 100 terneros en el gráfico para mostrarles por qué la liquidación de vientres tenía que dejar, o sea, la liquidación a faena de hembras tenía que dejar un porcentaje de reposición porque si no nos quedábamos sin madres. Les conté que eso era hipotético, que nunca había un 100%, y el problema es que en muchos casos no nos acercamos al 100%. Fíjense que en el lugar mejor estamos hablando de un 71 y en la Patagonia estamos hablando de un 59. Eso es real. En general se están mejorando estos índices y este gráfico solamente quería mostrar con una leve mejora en la producción o la leve mejora en el porcentaje de parición y peñez, o sea, con más manejo, con más inteligencia en el manejo de los rodeos, uno podría tener muchísimos más terneros como producción de país. Para los que quieran ahondar mucho más sobre este tema, hay un trabajo muy fácil de leer de Bavera en el 2007, que está muy interesante ver el origen y la evolución de la producción bovina en la República Argentina. Yo solamente les voy a hacer una ejemplificación, porque en el periodo precolonial, o sea, antes de que llegaran los conquistadores españoles, en este lugar, en América, no había animales domésticos. O sea, lo único que se había llegado a domesticar por los incas era la llama, algo la alpaca, aprovechaban la vicuña, o sea, todos los camélidos, y los aztecas habían domesticado a los pavos. No había bovinos, ovinos y equinos en este lugar, y la primera introducción es en 1493, cuando desembarca Colón. Pero más tarde, en 1557, se introduce a Argentina desde Chile animales bovinos, y durante mucho tiempo se criaron animales bovinos en la Argentina en forma de lo que se llamaban vaquerías. Vaquería era, soltamos todo y todo está suelto, y cuando queremos juntar algo lo corremos, lo matamos, y generalmente se hacían como arreos y matanza, y generalmente se aprovechaba muy poco los cueros, los cebos y la carne que quisieran comer en el momento. O sea, esto era cuando todos los animales estaban en tierra de nadie, ¿no es cierto? Después surge el rodeo, o sea, la forma de organizar los animales, la marca a fuego para que los animales tuvieran dueños, y también la división de tierras para que las tierras tuvieran dueños y los dueños pudieran poner animales arriba.
El primer toro de raza mejorada que se introdujo en la Argentina fue un Shorton, que en 1826 su nombre fue Tarquino, por lo tanto, al cruzarse con el ganado criollo, hizo toda una nueva raza que se llamó Tarquina, este, pero el problema era que si bien se había mejorado mucho la precocidad de la producción lechera del ganado de criollo ese que andaba suelto en las vaquerías, eh, había problemas para delimitar los lugares donde se podían tener estos rodeos. O sea, era muy difícil organizar los rodeos y al principio solamente se utilizaban los obstáculos naturales. Después se hicieron zanjas como para evitar que se salgan de un predio. Después cercos vivos de árboles y arbustos. En algunos lugares de Australia he visto, o sea, en Argentina están, en algunos lugares de Australia aún hay cercos de ese tipo que se pueden ver perfectamente. Pero bueno, después en Argentina se utilizaron los límites con acumulación de piedras, las pircas, y de palos, también de hierros, pero realmente el verdadero avance para separar los campos y subdividirlos fueron los alambrados, con palos, alambres y varillas. Dentro de la historia de la ganadería hay cosas que son muy importantes, por eso les recomiendo leer ese trabajo de Babera. El periodo del alambrado implicó una separación de predios y una separación de rodeos, ¿no es cierto? Pero a su vez, en ese momento se comenzó a exportar. El asunto es cómo se llevaba carne de animales faenados. Lo primero que vinieron fueron barcos frigoríficos. Los primeros fueron realmente problemáticos porque no alcanzaban a llegar en buenas condiciones la carne a Europa. Entonces, después vinieron empresas europeas a poner frigoríficos en Argentina, entonces podían hacer el enfriamiento previo y después cargar en los barcos frigoríficos, pero esto en realidad no comenzó a prosperar hasta que Argentina comenzó a tener sus propios frigoríficos y poder estar en condiciones de exportar su carne ya bien trozada y bien refrigerada. Entonces esto increíblemente empezó hace 80 años, o sea, 1939, y continúa a la fecha teniendo una buena organización en cuanto a la producción de carne para exportación. Algunas fechas que son interesantes para recordar. La primera inseminación se produjo en el 35. En el 50 empiezan a utilizarse antiparasitarios internos. En el 56 se crea el INTA. En el 57 se crea o sea, el Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria. Y bueno, ya les había comentado que habíamos tenido un problema con la fiebre aftosa y en febrero del 2007 se volvió a declarar al país libre de vacunación de aftosa y también es un país libre de encefalitis espongiforme bovina, o sea, el mal de las vacas locas, que está producido no por un virus, sino por un prión, si ustedes se acuerdan, eran determinadas proteínas. Y bueno, se originó en Gran Bretaña y se había trasladado a otros países. Nosotros estamos libres de ese problema. Entonces, historia y cosas interesantes para leer, una pequeña cantidad de artículos por si alguno tiene ganas de adentrarse más en este tema. No son estos los artículos que vamos a utilizar en el trabajo práctico. Sin embargo, nosotros estábamos hablando de sistemas de producción agropecuario. Dentro de los sistemas de producciones tenemos que considerar que no solamente las vacas y las ovejas pueden ser manejadas en rodeos, encerradas, faenadas y comidas, sino que hay algunos
animales que se pueden manejar como rodeo y que a veces los obstáculos pueden ser las leyes, pero en general se pueden hacer sistemas productivos, por ejemplo, con los guanacos, y si bien no tenían un sistema sumamente organizado, fíjense que en los dibujos de las cuevas de las manos ya se nota que los mensajes que se dejaban en relación a la producción de guanacos, su época de cría y a dónde estaban las principales manadas. O sea, se pueden organizar como sistemas productivos, y es más, tienen productos de gran valor que no necesariamente se necesita manejar la parte reproductiva o la producción de progenie, sino que se puede utilizar determinadas partes de su pelo, que es realmente valioso. Todo se puede incluir en un sistema de producción. Los ñandúes se pueden incluir en un sistema de producción y tienen muchísimos usos, aparte de quien come la carne, la producción de plumas y entre las cosas insólitas que tiene el mercado de cosas caras y exclusivas, hay artesanías realizadas sobre la cáscara de los huevos de los ñandúes. O sea, solamente para ejemplificar que hay diferentes tipos de producciones. La cría del ciervo colorado es otro tipo de producción que muchas veces tiene destino los cotos de caza, o la utilización de los cuernos cuando hacen el recambio, porque se utiliza para la parte de farmacia. Pero bueno, la cría de animales puede organizarse, todos los animales pueden organizarse en un sistema. Se pueden criar camélidos, caracoles, chinchillas, ciervos, codornices, conejos, corderos, gusanos de seda, lombrices, nutrias, ñandúes, patos, ranas y reptiles. Después, seguramente Quique, cuando dé zootecnia, les va a pasar una serie de producciones de este tipo en fotografías y les va a decir cuáles son los índices productivos de este tipo de producciones. Porque hablando de índices productivos, cuando uno piensa en un sistema de producción y piensa cómo tiene que organizar, también tiene que saber que la parte económica debe ser evaluada. O sea, uno tiene que conocer todos los costos directos, que son aquellos que derivan directamente del rubro al rubro ganadero, como por ejemplo las semillas de los cultivos, los fertilizantes, los animales que se compran, el trabajo de ensilaje, la alimentación, los productos veterinarios, la asesoría veterinaria, los fletes, las comisiones, todo eso son costos directos. Pero a su vez hay costos generales de la empresa, que son aquellos que se incurren independientemente del rubro en que se trate. Por ejemplo, todos los que son necesarios para poner en marcha una empresa son las contribuciones, los gastos de administración, el uso de vehículos, la luz, el agua, el teléfono, todo lo que se tiene que hacer en una oficina, mano de obra de actividades generales. Esos también son gastos de una empresa que nunca hay que dejar de contarlos, porque si no, uno no tiene una idea bien clara de lo que le lleva producir determinado producto. Entonces, cuando nosotros evolucionemos en esta materia, vamos a ver que nosotros necesitamos calcular un resultado económico en el rubro ganadero, y para eso tenemos que saber determinar el valor de la producción, o sea, incluida la diferencia de inventario, o sea, si lo aumentaste, lo disminuiste, tu stock, cuáles son los costos directos de la producción, cómo determinarlos, y cuáles son los costos generales, eso que describimos hace un rato, stock y costos, ambos tipos de costos. Ahora, dentro de las cosas importantes es que generalmente uno evalúa el tipo de producción de acuerdo a su índice de producción. En la ganadería, lo más lógico es hablar de producción, por ejemplo, de carne por hectárea, o sea, kilogramos de carne por hectárea cuando lo referimos a una superficie, o producción de carne por cabeza cuando nos referimos al animal. Esto son indicadores que indican la eficiencia y la intensidad del sistema y el resultado de la producción.
en los indicadores económicos más usados son los costos directos, el valor de las ventas y el margen bruto por hectárea. El margen bruto es cuando nosotros hablamos del valor bruto de la producción y de los costos directos. Si uno quiere un análisis más complejo, que es lo adecuado, se requiere conocer también los gastos generales y determinar un margen neto, que se refiere a la diferencia entre el margen bruto y los gastos generales, ¿sí? Porque eso es realmente lo que nos queda de una producción. Pero esos son pequeños conceptos que vamos dejando ahora porque los vamos a usar. Seguramente en la tercera clase, cuando veamos rodeos de cría y engorde, vamos a usar estos índices para evaluar cómo fue nuestro índice productivo. Cierro esta tanda de diapositivas con una frase del ingeniero por Domingo del INTA de Anguil, que cierra y da lugar a lo que vamos a ver en la próxima clase, que es sobre clima. O sea, para cada sistema de producción hay un tipo de interacción con el ambiente. Y cada interacción con el ambiente y cada sistema de producción debe ser analizado para poder desarrollar una estrategia de gestión ambiental adecuada. Las fotos nos muestran que tenemos ambientes diferentes y que la gestión de esos ambientes evidentemente tiene que ser diferente. Entonces, para cada lugar hay un ambiente, para cada ambiente hay un sistema productivo a evaluar, a cuantificar y a diagramar.